tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica es una herramienta utilizada en química para organizar y clasificar los elementos químicos según sus propiedades y estructura atómica. Los elementos se organizan en filas y columnas, formando una estructura tubular. Las columnas de la tabla periódica se conocen como grupos o familias, y los elementos dentro de cada grupo tienen propiedades químicas similares. En los grupos o familias, los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen características químicas y propiedades físicas similares debido a que tienen la misma cantidad de electrones en su capa externa. Gracias a esta configuración electrónica parecida, les resulta más fácil interactuar de manera similar con otros elementos y formar compuestos químicos con propiedades parecidas. Por lo tanto, agrupar a los elementos en familias o grupos de la tabla periódica nos ha ayudado a entender y predecir el comportamiento químico de los elementos y sus compuestos. La tabla periódica tiene una división por filas, también conocidas como períodos, debido a que los elementos se organizan en orden creciente de número atómico y se colocan en filas horizontales según su configuración electrónica. Cada fila o período representa un nivel de energía en el que los electrones pueden ocupar. Por ejemplo, el primer período contiene elementos cuyos electrones ocupan el nivel de energía más cercano al núcleo, mientras que el séptimo período contiene elementos cuyos electrones están en el séptimo nivel de energía desde el núcleo. Además, las filas de la tabla periódica también están organizadas de tal manera que los electrones de una misma fila tienen un número similar de capas electrónicas. Por lo tanto, las filas de la tabla periódica nos ayudan a entender y predecir las propiedades físicas y químicas de los elementos basándonos en su ubicación en la fila y en la configuración electrónica de los átomos. Los elementos se clasifican por número atómico en la tabla periódica porque el número atómico es una propiedad fundamental de cada átomo que determina su identidad. El número atómico representa la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo de un elemento y es único para cada uno de ellos. La tabla periódica se organiza en orden creciente de número atómico, de modo que los elementos con números atómicos más bajos se colocan en la parte superior de la tabla y los elementos con números atómicos más altos se colocan en la parte inferior. Esta organización por número atómico permite agrupar los elementos con propiedades químicas y físicas similares y predecir su comportamiento químico y su reactividad. Además, al clasificar los elementos por número atómico, se establece una relación directa entre la configuración electrónica de los átomos y su posición en la tabla periódica, lo que facilita la predicción de propiedades como la electronegatividad, la afinidad electrónica, el tamaño atómico y otros comportamientos químicos. Los elementos tienen un símbolo químico porque es una forma abreviada y conveniente de representarlos en la química y en la ciencia en general. El símbolo químico de un elemento es una o dos letras que representan el nombre del elemento, a menudo derivado del nombre en latín o griego. Por ejemplo, el símbolo del hidrógeno es H, del carbono es C, del oxígeno es O y del oro es Au. El uso de los símbolos químicos permite escribir las fórmulas químicas de los compuestos y las reacciones químicas de manera más concisa y clara. También ayuda a distinguir entre diferentes elementos y sus isótopos, que tienen el mismo número atómico pero diferentes masas atómicas. Además, los símbolos químicos se utilizan en la tabla periódica para identificar los elementos y proporcionar información sobre sus propiedades, como su número atómico, su peso atómico, su configuración electrónica y su estado físico a temperatura ambiente. En resumen, los símbolos químicos son una herramienta esencial en la química y en la ciencia en general para comunicar información de manera clara y concisa sobre los elementos y sus propiedades. La masa atómica de un elemento es la masa promedio de los átomos que componen una muestra de ese elemento en unidades de masa atómica o en gramos por mol. La masa atómica se calcula sumando las masas de los protones y los neutrones presentes en el núcleo de un átomo y promediando el resultado para todos los átomos del mismo elemento encontrados en la naturaleza, teniendo en cuenta su abundancia isotópica. La masa atómica es importante porque se utiliza para calcular la cantidad de sustancias
ejemplo, si se quiere reaccionar 2 moles de un elemento con otro elemento, es necesario conocer las masas atómicas de ambos elementos para calcular la cantidad precisa que se necesita para la reacción. También se utiliza la masa atómica para comparar las masas de diferentes elementos y para determinar la composición de una muestra de un compuesto desconocido utilizando técnicas de espectrometría de masas. Además, la masa atómica de un elemento también está relacionada con su posición en la tabla periódica. En general, la masa atómica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Esto se debe a que los átomos más pesados tienen más protones y neutrones en sus núcleos, lo que aumenta su masa atómica. En resumen, la masa atómica es una propiedad fundamental de los elementos que se utiliza en muchos aspectos de la química y la ciencia en general. La clasificación de compuestos en orgánicos e inorgánicos es importante porque se relaciona con las propiedades y características de los compuestos y porque cada clase tiene diferentes propiedades y reactividades que pueden ser útiles en distintos contextos. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono, aunque también pueden contener otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, entre otros. La química orgánica estudia estos compuestos y sus reacciones, y es muy importante en campos como la biología, la medicina, la farmacología, la ingeniería de materiales y la producción de energía, entre otros. Los compuestos orgánicos tienen características distintas a los inorgánicos, como por ejemplo su comportamiento frente a la luz y la temperatura, su polaridad, su solubilidad y su capacidad para formar enlaces covalentes. Por otro lado, los compuestos inorgánicos son aquellos que no contienen carbono, como por ejemplo las sales, los ácidos, las bases y los óxidos. La química inorgánica estudia estos compuestos y sus reacciones, y es muy importante en campos como la geología, la metalurgia, la química ambiental y la tecnología de materiales. Los compuestos inorgánicos tienen propiedades distintas a los orgánicos, como su conductividad eléctrica, su capacidad para formar enlaces iónicos, su solubilidad en agua y su reactividad química. La clasificación de los compuestos en orgánicos e inorgánicos es importante porque nos permite entender mejor sus propiedades y comportamientos, lo que a su vez nos ayuda a utilizarlos en diversos campos y aplicaciones. 3 ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos. Nylon. El nylon es un polímero sintético que se utiliza en la producción de fibras, telas, cuerdas, plásticos y otros productos. Está compuesto por unidades repetitivas de moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y se produce a través de una reacción química llamada policondensación. Sacarosa. La sacarosa es un disacárido, es decir, una molécula formada por la unión de 2 monosacáridos, la glucosa y la fructosa. La sacarosa es comúnmente conocida como azúcar de mesa y es utilizada como edulcorante en la alimentación humana. Se encuentra en forma natural en muchos alimentos como las frutas, la remolacha y la caña de azúcar. Metano. El metano es un gas inodoro, incoloro e inflamable que es componente principal del gas natural. Es un hidrocarburo compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, y se encuentra de forma natural en depósitos subterráneos y en la atmósfera. El metano es importante como fuente de energía, ya que se quema para generar calor y electricidad, y también es un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Inorgánicos. Agua. El agua es una sustancia inorgánica esencial para la vida en la Tierra. Es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y se encuentra en estado líquido a temperatura y presión ambiente. El agua es un solvente universal y es fundamental para la mayoría de procesos biológicos, así como para la mayoría de procesos químicos e industriales. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una sal inorgánica que se utiliza en la alimentación, la limpieza y la medicina. Es un compuesto formado por un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. El bicarbonato de sodio se utiliza comúnmente como agente leudante en la cocina, para eliminar malos olores en el hogar, como antiácido en la medicina y en la producción de productos químicos. Óxido de zinc.
El óxido de zinc es un compuesto inorgánico que se utiliza en la industria química, la producción de gomas y plásticos y en la fabricación de cosméticos y productos farmacéuticos. Es un compuesto formado por un átomo de zinc y un átomo de oxígeno y se presenta en forma de polvo blanco. El óxido de zinc también tiene propiedades antibacterianas y es utilizado en la fabricación de cremas solares para proteger la piel de los rayos UV. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Conocer y comprender la estructura de la tabla periódica es fundamental para comprender la química de los elementos y sus propiedades. La tabla periódica proporciona información importante sobre la configuración electrónica de los átomos, su tamaño y su reactividad química. Además, la tabla periódica ayuda a predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos, y es una herramienta importante en la investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnologías. La comprensión de la tabla periódica también es esencial para la enseñanza y el aprendizaje de la química, ya que permite a los estudiantes clasificar y comparar los elementos de manera eficaz. Para resumir, la tabla periódica es una herramienta valiosa para los químicos, científicos y estudiantes, y su conocimiento es esencial para comprender la ciencia detrás de los materiales y procesos químicos. Muchas gracias por su atención. Eso es todo para mi actividad integradora número 4 del módulo 14. Hasta pronto.